Historia de la provincia dominicana de San Agustín en Argentina. Segunda generación, 1747-1767. En el provincialato de Fray José Ignacio Ruiz de la Fuente se inicia la etapa de la segunda generación de la provincia, que abarcará hasta 1767, al término de su segundo periodo de gobierno. Generación marcada por el afianzamiento del gobierno de Buenos Aires. Salvo el breve gobierno del cordobés Fray Diego Martínez, fallecido durante su mandato, todos los provinciales y vicarios son porteños. Al final de este periodo, Córdoba perderá el derecho de ser sede del capítulo provincial, que pasará a Santa Fe. Por mandato de la corona, los frailes deberán intensificar su actividad misionera en la Patagonia y, a partir del extrañamiento de los jesuitas, asumir las misiones de la Mesopotamia y la enseñanza primaria. Terminado el gobierno de la orden de Fray Tomás Ripoll, se sucederán Fray Antonino de Bremont, seguido de Fray Tomás de Boxadors, que gobernará la orden en un largo periodo y que será muy importante su influencia en la formación y afianzamiento de la provincia naciente. Fray José Ignacio Ruiz de la Fuente, provincial 1747-1751. Hijo del convento de Buenos Aires. En efecto, según las actas capitulares de 1725 y 1729, aparece como diácono y sacerdote respectivamente, y luego no hay datos hasta 1747, año en que es electo provincial. Probablemente pasó a Chile en viaje de estudio o se dedicó a la prédica en los conventos de Cuyo, que pertenecían a aquella provincia. Lo cierto es que en 1737 figura como visitador de estos conventos por comisión del provincial chileno. Un signo de los primeros tiempos de la provincia, en la que los frailes no se estabilizaron en ella, realizando sus actividades en ambos lados de la cordillera. Era orador estimable y llegó a graduarse de maestro por título de prédica. Por las muy graves y severas ordenanzas que formuló este prelado en un capítulo, se puede colegir por una parte el sesgo que iban tomando las cosas en la provincia y por otra la resolución del padre Ruiz de oponerse tenazmente a lo que se opusiera a su buena marcha. Era hombre habilitado para ello. Venía de ejercer, como habíamos dicho, por encargo del provincial de Chile, una delicada misión en los conventos de Cuyo. Conocía perfectamente el ambiente religioso en que iba a actuar y había logrado, por una feliz coincidencia, permanecer alejado e independiente de los últimos sucesos. Son pocos los datos personales de su vida y las actas de 1771 que consignan su muerte se limitan a decir que gobernó loablemente por 2 veces la provincia. Y fue verdad, pues en ambos periodos se nota un marcado interés por los estudios. De origen porteño, elige definidor para el capítulo general y procurador a Fray Domingo Pizarro y su compañero Fray Diego Martínez, ambos cordobeses. El socio del provincial fue Fray Juan Francisco Palacios, porteño. Se dan una serie de ordenanzas. Respecto de la vida de oración, se indica cómo se debe rezar el oficio divino, con canto en Buenos Aires y Córdoba, casas de formación, y en las otras comunidades en recto tono. En segundo lugar, la importancia del culto a María Santísima en el rezo de la Salve, en completas, y el Santo Rosario. Respecto de la formación, en primer lugar, no se deben aceptar portugueses que no tengan limpieza de sangre. En segundo lugar, los novicios no pueden comer fuera del convento. En tercer lugar, Fray Juan José de Villastrigo y Quinta, el único fraile que logró traer de España a Neira para la formación, fue adscripto a la provincia. En cuarto lugar, no se ordene a nadie si al menos no estudian 2 años de teología. En quinto lugar, los padres ordenados
deben dar su examen de confesor. En sexto lugar, los lectores deben defender cada año 10 tesis principales. Respecto de la vida común, no hay licencias para estar fuera de la clausura y no ir al coro. En segundo lugar, hay penas severísimas a los calumniadores. Respecto del apostolado, se promueve predicar en la catedral. Se aconseja no aceptar cargos de curas, de obispos y de visitas judiciales. Y hay que cultivar la paz con jesuitas y franciscanos. Otros puntos que trataron las ordenanzas es que el padre Neira deberá dar cuentas de los gastos a la curia realizados en Europa, especialmente en los de España. Con algunas observaciones las aprueba el maestro sucesor de Ripoll, fray Antonino Bremont. Siguió en el provincialato fray Juan José Plaza, entre 1751 y 1755. Fray Juan José Plaza, que nació en 1705 y murió en 1763, era originario de Buenos Aires y figura en el capítulo provincial de 1725 como acólito. En 1729 continúa su formación en Córdoba. En 1733 retorna ya como sacerdote a Buenos Aires, donde permanecerá la mayor parte de su vida. En 1737 es el organista de la comunidad. En 1747 es catedrático de vísperas, maestro de estudiantes y examinador. Se le pide la presentatura por título de cátedra por haber enseñado 1 año de filosofía y 2 de teología. Tiene 42 años, por lo que se supone nacido en 1705. En 1751 es elegido provincial en el convento de Córdoba. El maestro de la orden, fray Antonino Bremont, lo nombra maestro por título de cátedra, el grado más alto que suponía 11 años de enseñanza. Terminado su oficio, en 1755 fue elegido definidor para el próximo capítulo general y procurador de las provincias para ambas curias y primer regente de la Casa de Estudios del Convento de Buenos Aires. Figura como definidor en el capítulo provincial de 1759. Se lo nombra examinador, notario apostólico e historiador de la provincia, sucediendo al fundador de la provincia, fray Domingo de Neira, al morir este en 1757. Muere en Mendoza, se supone de visita ya que pertenecía, es todo cuyo, a la provincia de San Lorenzo Mártir de Chile, durante este provincialato, ya que figura fallecido allí en el capítulo de 1763. El exprovincial será el procurador, junto a Juan José Morales, porteño, y fray Ildefonso García, porteño, su socio. Bremont señala la importancia de la celebración de la Santa Misa y la actividad misionera entre los infieles, poniendo como ejemplo y modelo al mártir José Mansilla. En tercer lugar, vemos como provincial en esta segunda generación a fray Juan Francisco Palacio, que gobernó la provincia entre 1755 y 1759. Fray Juan Francisco Palacio, 1709-1775, fue maestro por título de prédica y provincial. En 1747 lo encontramos como predicador general en Asunción de Paraguay. Es prior de Buenos Aires en 1751, conventual de Buenos Aires en 1759, después de su provincialato. Prior nuevamente en 1763 y fallece allí el 1 de mayo de 1775. En ese mismo año se elige como maestro de la orden, sucesor de Bremont, a fray Tomás de Boxadors, que va a gobernar 21 años a la orden hasta 1777. Es muy estricto con la provincia. Realiza distintas observaciones. Respecto de las actas, marca que no se redactan bien, que han elegido provincial sin haber todavía asumido el maestro de la orden, por lo cual debe hacer una sanación. Indica que el socio del definidor general debe ser elegido.
Indica también cómo se ha de escribir las actas. Le pide que no repitan ordenaciones, siempre se deben redactar ordenaciones nuevas. Muestra los equívocos en la redacción, citando capítulos generales. No se debe confundir admonición con confirmación. Se debe decir peticiones, no se debe decir peticiones, sino súplicas. Y se acepta trasladar a Santa Fe como casa capitular de celebración de los capítulos provinciales más que Córdoba. Indica que todo esto se debe cumplir bajo pena de suspensión y castigo. Respecto a las postulaciones, en las postulaciones indica que faltan datos. Los méritos se redacten con modestia para gloria de Dios y no nuestra. Para evitar errores se dan las formas para postular. Las póstulas no dan derechos. Evitar citar los defectos de los postulados. Indica también normas para los lectores. Debe haber lector de casos de conciencia que debe realizar esta lectura 3 veces por semana. Se exigen 3 exámenes de confesor. Si se eximen, pierden voz activa y derecho a confesar. Hermanos conversos, se preocupa también de su formación y las tareas que deben realizar. Indica también cómo se deben comprar los libros para la biblioteca y también indica que se debe elegir un convento como sede del archivo de provincia. Respecto del ejercicio de los votos, indica la modalidad de permisos para salir del convento o provincia, tanto de los mismos frailes que habitan en ella o de los extranjeros que vienen. En relación a la oración, no permite dispensas al coro, salvo lo que indican las constituciones. Ninguno puede dispensarse de la oración mental, que se realiza después del rezo de la hora de prima y después de completas. Pide que se agreguen misas por parientes y benefactores. Los frailes deben realizar 10 días de ejercicios espirituales por año. Y en las visitas canónicas se debe controlar los estados de las iglesias. En relación a la observancia regular, indica que se debe castigar la difamación de religiosos ante los seglares. Los predicadores generales deben residir en los conventos de predicación, salvo que estén en los conventos de formación. Tiene que haber abstinencia de carne 3 veces a la semana y ayuno desde la exaltación de la cruz hasta Pascua. En relación a la administración de los bienes, pide controlar los dineros que no están depositados y respecto del apostolado, elegir padres misioneros e indicar los conventos a los que deben restituirse. Sigue Fray Diego Martínez como provincial entre 1759 y 1760. En 1725 lo encontramos como formando en Córdoba. En 1733 ya es sacerdote. En 1737 es prior en Santa Fe. En 1747 capellán del Rosario y director de la Venerable Orden Tercera en el mismo convento. En 1751 es predicador general y capellán del Rosario. Siendo prior provincial elegido en 1759, fallece en 1760. Los vicarios a su muerte fueron Fray Domingo Molina, en 1760, porteño, y Juan Francisco Palacios, entre 1761 y 1763, porteños. Podríamos concluir que, en concreto, Palacios cumplió un segundo mandato. Finalmente, Fray José Ignacio Ruiz de la Fuente, entre 1763 y 1767, ejerce su segundo período. Entre las ordenanzas del segundo período se indican, en primer lugar, las referidas a la liturgia y a la oración, el respeto a las rúbricas de los libros litúrgicos de la orden y en el modo de celebrar en los diferentes conventos, en especial de formación, el respetar el tiempo de acción de gracias después de misa. Respecto de la economía, el cuidado de los libros de caja y la administración en general.
Se debe cumplir al término de un mandato de un prior la entrega formal al sucesor de todo lo referido al convento. También en lo referido a las capellanías no se deben cobrar por adelantado. Tendrán cuidado en el mantenimiento y tener en cuenta los mandatos de la última visita canónica. Respecto de la vida común, se insiste en el cuidado de los enfermos y esclavos. Atención especial a los maestros. No se coma fuera del convento. Solamente se pueden salir los días determinados. Y también el cuidado de la guarda del silencio. Se dan normas respecto de la disciplina en los estudios y en especial cuidado de que se enseñe la doctrina de Santo Tomás. Se debe guardar la clausura del noviciado. Se insiste en los 3 exámenes de confesores y también de no hablar de los frailes fuera del convento. Las actas se deben leer en cada convento y los capitulares deben regresar prontamente a sus comunidades al terminar el capítulo provincial sin detenerse en el camino. El maestro de la orden no va a revocar la decisión del traslado de la sede del capítulo provincial de Córdoba a Santa Fe e indica que se trate en el próximo capítulo. Respecto de la monarquía, desde inicios del siglo XVIII reinaban los Borbones. La provincia se integraba al Virreinato del Perú y abarcaba su acción en las gobernaciones de Buenos Aires, con los conventos de Corrientes, Santa Fe y Buenos Aires, la gobernación de Tucumán, con Córdoba, Santiago del Estero y La Rioja, y la del Paraguay, con el convento de Asunción. La de Buenos Aires y Paraguay sufrieron los conflictos de límites entre Portugal y España. Se da una presencia más intensa en la Patagonia, en especial para la orden, la actividad misionera en Tierra del Fuego. En el Tucumán los gobiernos deben avanzar en la campaña junto con los misioneros, evangelizando y civilizando a los aborígenes. Cayetano, Marcelano y Gramón y José Antonio Basurco y Herrera fueron los obispos de Buenos Aires en este período. El último bendijo los inicios de la construcción del templo dominicano por el mismo arquitecto de la catedral, Antonio Macela. Encomendada la obra primero al padre Neira, debido a su fallecimiento, la retoma el laico terciario Juan de Lezica y Torresuri, luego de haber concluido la iglesia de Nuestra Señora de Luján.